Recogí a un hombre muy guapo. Vivía de forma frugal, ahorrando cada centavo. Solo porque él dijo que le gustaba. Le compré un reloj de 5 cifras. Pero un día, lo vi lanzar ese reloj al lago con total indiferencia, mientras hablaba por teléfono como si no significara nada. Solo estoy jugando. No esperaba que fuera tan fácil de engañar. Hagamos otra apuesta, un bolso de 100.000, a ver si lo compra. Más tarde, lo dejé. Sin embargo, todos decían que Luis, el heredero, se había vuelto loco, removió todo el lago del oeste solo por ese reloj sin valor. Capítulo 1. Para cuando llegué a casa después de mi trabajo a tiempo parcial, ya era muy tarde. En cuanto abrí la puerta, me atrajeron hacia un cálido abrazo. ¿Has vuelto? Luis enterró su cabeza en mi cuello, frotándose suavemente. Te extrañé muchísimo. Mi rostro se sonrojó. Hoy el café estuvo muy ocupado, terminé trabajando horas extra. ¿Ya comiste? Él parpadeó. No, estaba esperándote. Yo había recogido a Luis. El día que lo encontré, llovía a cántaros. Estaba en cuclillas fuera del café, completamente empapado, como un cachorro callejero que nadie quería. Juana, míralo. Lleva días sentado ahí, dijo una compañera señalándolo. Se ve tan lamentable. ¿Deberíamos dejarlo entrar? Pero el café estaba a punto de cerrar. Después de pensarlo un momento, tomé una taza de café humeante. Abrí la puerta y me agaché frente a él. Hola. Eso fue lo primero que le dije. Hace frío afuera. Toma un poco de café. Luis levantó la vista, y solo entonces me di cuenta de lo guapo que era. Tan guapo que no parecía alguien que debería estar vagando por la calle. Gracias. Luego parpadeó, con expresión aturdida. Creo que, no recuerdo quién soy. ¿Puedes llevarme a casa? En ese entonces, fui engañada por su apariencia. De verdad, lo llevé a casa. Capítulo 2. El sonido de ollas y sartenes resonaba en la cocina. Mientras me ocupaba, pregunté, Luis, ¿qué quieres comer? Él estaba de pie junto a la puerta de la cocina. Cualquier cosa que prepares está bien. Luis, ese era el nombre que encontré en su cartera, escrito en un pequeño trozo de papel. La cartera no contenía nada más. Había pensado en llevarlo a la policía, pero él se resistió con fuerza. No me lleves allí. Luis me abrazó con fuerza, como si intentara fundirme en él, su voz temblando ligeramente. Juana, por favor, déjame quedarme contigo. Como un niño recién nacido aferrándose a la poca amabilidad que había recibido, suplicaba de la forma más humilde. Mi corazón se ablandó al instante. Lo acogí, durante varios meses. Incluso los vecinos sabían que tenía un novio muy guapo. Rara vez salía, y nadie sabía a qué se dedicaba. Yo tampoco lo sabía. Cada vez que sugería ayudarlo a encontrar a su familia, Luis reaccionaba con intensidad, aferrándose a mí y comportándose de manera mimada. Siempre decía, Juana, no me abandones. Capítulo 3. Le compré a Luis un teléfono para que pudiera contactarme. Cuando yo estaba trabajando, le encantaba enviarme mensajes sin parar. Siempre eran mensajes que aceleraban mi corazón. Juana, tu cama es tan suave. ¿Puedo dormir en ella la próxima vez? Juana, la próxima vez que te levantes para ir al trabajo, ¿puedes despertarme también? Quiero un beso de buenos días. Juana, ¿qué tal si hoy no haces horas extra? Vamos de compras. No sabía si reír o llorar, pero no podía evitar sonreír mientras le respondía. Un compañero se acercó con una sonrisa pícara. Vaya, hasta un árbol estéril ha florecido. ¿Nuestra Jane por fin tiene novio? Por supuesto. No me atrevía a decir que era Luis. Simplemente lo dejé pasar. Acabamos de empezar a salir. Ella me lanzó una mirada cómplice. Ah, ya veo. La fase de luna de miel. Tienes que presentárnoslo algún día. Asentí mientras escribía mi respuesta a Luis. Está bien. Ven a buscarme. Capítulo 4. Fui de compras del brazo de Luis. Parecía muy interesado en el centro comercial. Siempre preguntaba por todo. Hasta que llegamos frente a las escaleras mecánicas. Él quería subir, pero yo dudé un poco. Arriba, no hay mucho que ver. Luis parpadeó. ¿Por qué? Arriba era donde vendían artículos de lujo. Yo, que además de mi trabajo todavía tenía que hacer otros 2 empleos a tiempo parcial. Claro que no me atrevía a subir. Recordé que una vez fui a recoger algo para una compañera de clase en uno de esos mostradores, y la dependienta me miró con una expresión extraña. Dime el nombre otra vez para verificarlo. No vayas a equivocarte. Pero Luis de verdad quería ir. Me tomó de la mano. Solo vamos a mirar. Juana, sí. Al final, terminé aceptando. Cuando subimos, sentí aún más que Luis era distinto de mí. Él parecía completamente natural en ese lugar, con su apariencia sobresaliente. Incluso una simple ropa vieja se veía refinada en él. A una dependienta se le iluminaron los ojos. Señor Luis, usted. ¿Qué señor Luis?
Luis frunció el ceño y apretó mi mano. Juana, ¿te gustan esos bolsos? La verdad, cuando escuché a la dependienta decir Luis, mi corazón dio un vuelco, pero el gesto de Luis me hizo volver un poco en mí. No me gustan mucho. Esa dependienta era precisamente la misma que se había burlado de mí aquella vez, pero en ese momento se mostraba extremadamente atenta. Se acercó, echándole miradas a Luis de vez en cuando, y me presentó los productos con entusiasmo. ¿De verdad no quiere echar un vistazo? Señorita, nos han llegado muchos modelos nuevos. En otros sitios todavía ni los tienen. La rechacé y luego bajé con Luis. Él me miró sin entender. ¿Qué pasa, Juana? ¿Ocurrió algo? Miré su hermoso rostro y, por un momento, me quedé aturdida. Luis, antes, ¿venías aquí muy a menudo? Capítulo 5. En realidad, no es que nunca hubiera pensado en qué pasaría si Luis recuperaba la memoria, pero nunca imaginé qué sería de nosotros si resultaba ser muy rico. Alguien de un mundo completamente distinto al mío. No venía, dijo Luis, sin importarle las miradas de los transeúntes. Se inclinó y me abrazó. Juana, ¿no te gusta ese lugar? Entonces vayamos a otra parte. Juana, mírame, vámonos. Solo entonces le tomé la mano. Está bien. Mientras lo llevaba fuera del centro comercial, todavía pensaba que, aunque Luis de verdad fuera muy rico, yo tampoco estaba con él por su dinero. No tenía nada de qué avergonzarme. Solo me había enamorado y había salido con él. Eso era todo. Pero, si llegado ese momento él todavía quisiera estar conmigo, ¿entonces qué? Estaba tan absorta en mis pensamientos, que no noté en absoluto que Luis, a mi lado, ya no tenía ni rastro de aquella expresión dócil de perrito obediente. En su lugar, había una frialdad que nunca antes le había visto. Capítulo 6. Estaba buscando en mi teléfono un reloj de pulsera. En realidad, cuando subimos, Luis y yo habíamos visto una relojería. Sostenía un reloj que, a simple vista, se veía carísimo, y me lo mostró. Juana, mira, ¿no es bonito este? Miré el precio, 5 cifras, suficiente para pagar varios meses de alquiler. Incluso la dependienta lo estaba animando. Sí, el señor tiene muy buen gusto. Este es uno de los modelos más populares de nuestra tienda. Además, nos queda solo el último. Los ojos de Luis brillaban. Realmente parecía quererlo muchísimo. No tuve más remedio que decir, entonces vengamos otro día a comprarlo. Y luego me lo llevé, pero su mirada seguía volviéndose hacia atrás una y otra vez. Fue entonces cuando decidí que se lo compraría. ¿Qué está mirando Juana? Luis volvió a abalanzarse sobre mí. Apagué la pantalla del teléfono a toda prisa. Nada. Él resopló. Juana está mintiendo. Entonces me cargó en brazos y me llevó a mi dormitorio. Tu castigo esta noche es dormir conmigo. Afuera empezó a llover. Luis me besó hasta dejarme aturdida. El sonido tenue de la lluvia cubría los besos. Antes de apagar la luz, me preguntó al oído con voz ronca, ¿puedo? Yo asentí. Capítulo 7. Cuando llegó el reloj, yo estaba cocinando en la cocina. Le pedí a Luis que fuera a abrir la puerta. Juana, ¿esto lo compraste tú? En sus ojos vi pasar un destello de sorpresa, seguido de una alegría desbordante. Me levantó en brazos. Juana, eres tan buena conmigo. La cocina estaba llena de vapor. Le dije que saliera, pero no quiso. Apagó el fuego. Me sentó sobre la encimera y bajó la cabeza para besarme. Lo rodeé con los brazos por la cintura fuerte, y él me besó hasta dejarme completamente aturdida. En ese entonces, era la primera vez que amaba a alguien de esa manera. Amaba tanto, que olvidé que de Luis, aparte de su nombre, en realidad no sabía absolutamente nada. Capítulo 8. Luis no podía soltar ese reloj de pulsera. Como consecuencia, se volvió aún más pegajoso conmigo. Aún faltaba una hora para que terminara mi turno cuando recibí su llamada. Ya casi sales del trabajo, ¿verdad? Voy a recogerte. Salgamos un rato. Lo calmé con impotencia. Luis, todavía me queda una hora. Él resopló. No importa. Hace mucho que no tenemos una cita. Te espero en el lago del oeste. Colgó, y una compañera se acercó otra vez con una sonrisa pícara. Ya sabemos. Otra cita. Parece que hoy tendremos que terminar rápido. Juana, vete antes. Yo cubro tu turno. No pude resistirme a su entusiasmo y realmente me quité el uniforme. Luego me maquillé un poco y, entre vergüenza y expectación, salí del café. Capítulo 9. Había mucha gente en Lago del Oeste, pero aún así, lo vi de inmediato. Luis llevaba la chaqueta nueva que le había comprado y estaba de pie junto al lago, de espaldas a mí, hablando por teléfono. Me sentí un poco confundida. Aparte de mí, ¿a quién más conocía? Así que me acerqué en silencio, queriendo darle una sorpresa. Ya lo sé, jugaré un rato más y luego vuelvo.
TSK. ¿De verdad crees que me gustaría alguien que trabaja en una cafetería? No bromees. Solo es fácil de engañar. Un reloj de apenas unas decenas de miles. Hagamos otra apuesta. Un bolso de 100,000. A ver si lo compra. Apostad vosotros también. Yo apuesto a que gano. En ese instante, mi mente quedó en blanco. La voz de Luis ya no tenía nada de aquella dulzura ingenua de siempre. Era fría, despreciativa. Al segundo siguiente, lo vi quitarse el reloj que yo le había comprado. Y luego, lo arrojó al brillante lago del oeste con total despreocupación, sin la más mínima vacilación. El reloj ya lo tiré. Llevarlo baja mi nivel. Mientras hablaba, Luis de pronto se giró, a unos pasos de distancia. Su expresión se volvió atónita al cruzar miradas conmigo. Ni siquiera me di cuenta de que las lágrimas ya caían por mi rostro. La persona al otro lado del teléfono seguía hablando. Hola, Luis, ¿por qué no dices nada? 100,000 es poco. No, tu novia tan ingenua y tan obsesionada contigo, deberías apostar a algo más grande. Pero él ya había dado un paso hacia mí. Juana. Capítulo 10. No recuerdo cómo me fui de allí. Solo recuerdo la expresión de Luis cambiando en un instante. Desconcierto. Shock. Desorientación. Juana. No, escúchame. Luis. Lo interrumpí simplemente al pronunciar su nombre. Lo escuché todo. Cada palabra. El amante que el día anterior susurraba junto a mis oídos. Al siguiente dejó claro que todo había sido solo un juego. Observaba con frialdad, desde lo alto, viendo como yo, atrapada en su juego, lo amaba hasta perder la razón. Juana, no te acerques. Retrocedí 2 pasos de golpe, como si Luis fuera una bestia feroz. Levanté la mirada hacia ese hombre, tan familiar y a la vez tan desconocido. Esos labios finos que ayer decían, hermana, no me abandones. Hoy hablaban con total seguridad por teléfono. Apuesto a que gano. Así que le sonreí. Luis, tienes razón. Ganaste la apuesta. Capítulo 11. Luis me llamó durante todo el camino. No contesté ni una sola vez y lo bloqueé. Sabía que venía detrás de mí. Era alto y de piernas largas. No importaba cuánto corriera. Podía alcanzarme fácilmente, incluso en el amor. Tenía la misma seguridad absoluta. A mitad de camino, empezó a llover. Juana. Me llamó por mi nombre. Está lloviendo. Volvamos a casa. Sí, lo que sea que haya pasado. Hablemos en casa. No me giré. Volvió a decir, Juana, ¿puedes escuchar mi explicación? Aún así, no me giré, hasta que la lluvia cayó con fuerza, golpeando el suelo sin parar. Caminé con la ropa empapada hasta llegar a la entrada del edificio, y no miré atrás ni una sola vez. Luis me siguió todo el camino, a través del espejo frente a la puerta. Lo miré, estaba otra vez bajo la lluvia. Su cabello negro caía sobre su frente, dócil y suave. Sus ojos húmedos estaban enrojecidos. La ropa mojada se pegaba a su cuerpo, marcando su figura. Se parecía mucho al día en que lo conocí, y al mismo tiempo, no tenía nada que ver. De pronto me detuve. En el espejo, Luis también se detuvo. Había un rastro de nerviosismo en su expresión, porque me había girado. El día que te recogí, también llovía así, ¿verdad? Sonreí levemente, y él pareció adivinar lo que iba a decir. Juana, admito esto, pero basta. No quería escucharlo. Algo que estuvo mal desde el principio, por muy bien que haya ido después. Sigue estando mal. Luis, preferiría no haberte conocido nunca. Me arrepiento de haberte llevado a casa. Vete. Regresa al lugar al que perteneces. Capítulo 12. El pronóstico decía que esa tormenta duraría toda la noche. Regresé a casa. Cerré la puerta con llave. Pateé sin cuidado las zapatillas de pareja en la entrada hacia un lado. Me puse unas nuevas y tiré las viejas a la basura. Al entrar tiré al suelo las flores que Luis había comprado y las pisé sin sentir ninguna pena. En la sala había una manta, la que Luis usaba cuando dormía en el sofá. Caminé hacia ella con indiferencia. La tomé en mis manos, pero no supe dónde tirarla. Como una niña perdida, miré a mi alrededor, y de repente me dejé caer sobre la alfombra. Por todas partes había rastros de Luis, rastros de nosotros dos, de ese amor intenso que había sido tan real. De pronto comprendí lo cruel que era la persona que había tratado todo esto como un juego. Tratar el amor como un juego. Manipular los sentimientos de alguien a voluntad, ¿de verdad no le resultaba repugnante? BZZZ. Contesté el teléfono. Era una compañera. Desde el otro lado. Hablaba emocionada. De repente empezó a llover muchísimo. Acordaos de resguardaros. Vale, creo que ir a un cine privado sería buena idea. Justo conozco algunos. No hace falta. Respiré hondo. Hemos terminado. Luego colgué, y mi visión comenzó a nublarse.
Me senté en la alfombra abrazando mis rodillas y enterré la cabeza, sin poder evitar sollozar. Así que de verdad hay gente que por la mañana dice que te ama, y por la tarde ya no puede seguir fingiendo. Capítulo 13. La lluvia paró al amanecer. Yo prácticamente no dormí en toda la noche, pero temprano en la mañana recibí una llamada. Hola, Juana, ¿te peleaste con tu novio? Ese chico parece haber estado bajo la lluvia toda la noche abajo. Ahora está inconsciente. Ya llamé a una ambulancia. Baja rápido. Era mi vecina, pero no quería encargarme de eso. Si estaba inconsciente, pues que lo estuviera, no iba a morir. Así que le agradecí amablemente a la señora y, dándome la vuelta, puse el teléfono en silencio y seguí durmiendo. Un chico pobre desmayado no le importa a nadie, pero él, Luis, con su familia adinerada, ¿cómo iba a morir tirado en la calle? Capítulo 14. Decidí renunciar a todos mis trabajos mientras enviaba currículums por todas partes. También empecé a limpiar las cosas que ya no necesitaba en casa. Un peluche de conejo, lo habíamos visto cuando salimos de compras con Luis. Al ver la máquina de garra, insistió en demostrar su habilidad y lo consiguió con solo 3 fichas. Un par de tazas de pareja, cepillos de dientes de pareja, su toalla, todo tenía que ser a juego conmigo. Realmente fingía muy bien, me abrazaba sin soltarme, y mientras hacía pucheros, me rogaba, Juana, lo de pareja es mucho más conveniente, y además es más barato que comprar por separado. Compremos esto. Sostuve la taza en silencio durante 2 segundos, y luego la tiré sin dudar dentro de una caja. Había demasiadas cosas que limpiar. Cuando terminé, ya casi era por la tarde, tenía que bajar a comprar verduras. Antes, eso siempre lo hacía Luis, aunque no parecía muy confiable. En esto era sorprendentemente exigente. Siempre conseguía verduras baratas y frescas desde temprano en la mañana, pero no esperaba que, en cuanto bajé, volviera a encontrarme con esa figura familiar. Luis, vestido completamente de negro, estaba apoyado en la entrada del edificio. Cuando me vio, sus ojos brillaron un instante, y luego se apagaron con desconcierto. Con voz ronca, me llamó, Juana, pero yo pasé de largo. Dio 2 o 3 pasos rápidos y me sujetó la muñeca, con una actitud humilde. Me equivoqué, Juana, pero de verdad me enamoré de ti. ¿Puedes darme otra oportunidad? Capítulo 15. ¿Esto también es parte de una nueva apuesta vuestra? Retiré mi mano de la suya con calma. ¿Qué apostáis esta vez? ¿Cuántas veces tienes que convencerme para que vuelva? ¿O si me arrepentiré? Juana, yo, Luis, alguien que usa los sentimientos como ficha de apuesta no merece hablar de sinceridad. Probablemente llevaba mucho tiempo esperando allí. Por el rabillo del ojo vi cenizas de cigarrillos en la entrada. Me miraba con incomodidad. Claro, ese heredero arrogante y despreocupado, que siempre aparece y desaparece como quiere. ¿Cuándo había sufrido un rechazo así? Ya basta, Luis. No quería seguir perdiendo tiempo con él. No tienes nada que hacer, con tu estatus y posición. ¿Qué mujer no podrías tener? ¿Por qué perder el tiempo con una chica que trabaja en una cafetería como yo? Luis se quedó paralizado. ¿Lo sabes? Más que saberlo. Capítulo 16. Después de separarnos fue cuando me di cuenta de que en realidad ya conocía a Luis desde mucho antes. En aquel entonces, él era el novio de mi compañera de habitación. Las residencias universitarias siempre son lugares curiosos, donde personas de clases sociales completamente distintas pueden convivir. Ellen era así, de piel clara y hermosa, con una familia que tenía millones en activos. Sin duda no pertenecía al mismo mundo que yo. Mientras yo tenía que trabajar en 2 empleos y sobrevivir comiendo lo más barato, ella era generosa conmigo, compartía sus snacks, sus cenas nocturnas. A cambio, yo le llevaba comida, recogía sus paquetes, cosas que, al menos para mí, eran insignificantes. Incluso había quien bromeaba diciendo que yo era su chica de recados. Y ella siempre respondía enfadada, ¿qué tonterías dices? Si no sabes hablar, mejor cállate. A Ellen le gustaba mucho hablar conmigo, le gustaba compartirlo todo. Después, empezó una relación con otro chico rico de la misma universidad. Solían salir a divertirse hasta altas horas de la noche, beber, ir a bares, correr en coches, hasta que ya no tenía cabeza para nada más. Pero entonces, él rompió con ella. Ellen lloró durante varios días, y al final escribió un montón de cartas para que yo se las entregara. Después de mucho esfuerzo, encontré a Luis. ¿De quién es? En ese entonces, aún conservaba algo de juventud en su expresión, pero sus palabras eran frías y hirientes. ¿No quedó claro que rompimos? ¿Para qué me escribe cartas? Montado en su motocicleta, alto y de piernas largas, con hombros anchos y cintura estrecha, sostenía el casco con una mano, y ni siquiera se molestó en tomar la carta.
No las necesito. No quiero leerlas. Tíralas tú misma. Solo dile que las recibí. Y sin darme oportunidad de hablar, subió a la moto y aceleró. En ese momento escuché a alguien gritar: Luis, si tú no la quieres, yo voy a intentar conquistarla. Y él, volviendo la cabeza con desgana, respondió: como quieras. Capítulo 17. Lo de Luis fue un golpe muy duro para mí. Por miedo a volver a encontrarlo, me mudé y cambié de trabajo. Me costó muchísimo conseguir este puesto. El salario y los beneficios eran mejores que antes, y ya no necesitaba trabajar a tiempo parcial para poder ahorrar, pero no esperaba que, el primer día de trabajo, me encontrara con una cara conocida. Juana, ¿cuánto tiempo sin verte? Y justo aquí nos encontramos. Era Ellen. Iba impecablemente arreglada, incluso más hermosa que antes, aunque su personalidad seguía siendo igual de entusiasta. Me abrazó de golpe. Juana, te he echado muchísimo de menos. ¿Cómo es que de repente trabajas aquí? Sonreí. La empresa anterior hizo recortes, y me despidieron. Imposible. Seguro que estás bromeando otra vez. Con unas pocas palabras, parecía que había vuelto a aquellos días despreocupados de la universidad. Fue entonces cuando supe que esta empresa pertenecía a un amigo del padre de Ellen. Ella no tenía mucho que hacer, así que decidió venir a trabajar un poco para experimentar la vida laboral. Subimos juntas en el ascensor. Cuando llegó al piso 11, el ascensor se detuvo. Ellen estaba a punto de pedirme que me hiciera hacia adentro para dejar espacio cuando la puerta se abrió. Ellen. Esa voz familiar hizo que mi mente zumbara. Luis, vestido con un traje impecable, llamó a Ellen por su nombre, pero sus ojos estaban fijos en mí. ¿Ella es la nueva secretaria? Capítulo 18. Había pasado la entrevista con mucho esfuerzo y ya había firmado el contrato como secretaria de la oficina del presidente. Eso significaba que ahora no podía irme. Sí, Ellen sonrió levemente. Es la nueva secretaria. Y también fue mi compañera de habitación en la universidad. No puedes intimidarla. En el estrecho ascensor, me sentía completamente incómoda. Luis entró. Su figura alta frente a mí era como un muro. ¿Cómo es que usas el ascensor de empleados? Luis, ¿te has venido a menos? El ascensor exclusivo está averiado. Su voz sonaba especialmente clara. Nada que ver con aquella voz dulce, como empapada en miel, con la que solía coquetear conmigo. Entre Ellen y Luis no parecía haber ninguna incomodidad, como si no hubiera sido ella quien lloró desconsoladamente en el dormitorio cuando él la dejó en la universidad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Ellen se inclinó en secreto hacia mí y susurró: ese es novio con el que salía en la universidad, también es hijo de un amigo de mi padre, medio conocido. Entonces lo entendí. En su mundo, no hay amor, solo intereses. Capítulo 19. Yo no era la secretaria de Luis, era la secretaria del vicepresidente, Dorian. Los dos eran amigos de la infancia. Aunque la empresa pertenecía a la familia de Luis, ambos la gestionaban juntos para adquirir experiencia. En realidad, ese puesto no debería haber sido para alguien como yo. Mira, la nueva secretaria que contraté, ¿no es guapa? Me fijé en ella desde el primer momento. Dorian dio una palmada en el hombro de Luis. TSK, ¿tú no acabas de romper con esa chica que trabajaba? ¿Por qué tienes siempre esa cara de insatisfecho? Bajé la cabeza, intentando fingir que no escuchaba, pero Luis inclinó ligeramente la cabeza, como si fuera sin intención, y dijo con frialdad: ¿tú qué crees? Oye, Luis, ya saliste con Ellen. Has salido con un montón de chicas. ¿A quién intentas engañar aquí? No me creo que no hayas estado con ella. Dorian hablaba sin ningún filtro, pero Luis no lo negó. Ya no pude seguir escuchando, así que encontré una excusa y me alejé de ellos. Capítulo 20. En mis recuerdos, el Luis de la universidad era alguien que sabía divertirse. Había salido con varias de las chicas más conocidas del campus, y todas acabaron siendo abandonadas por él, pero eso solo lo hacía aún más popular, porque, excepto en el amor, Luis era una persona muy educada. Decían que lo habían visto ayudar a ancianos a cruzar calles inundadas en días de lluvia, y alimentar a los gatos del campus. Yo no lo creía, hasta que un día llovía mucho y, al llevarle comida a Ellen, me caí en el camino. En ese entonces, ellos aún no estaban juntos. La motocicleta de Luis se detuvo a mi lado, sin decir nada. Me ayudó a levantarme. Compra 2 raciones más. Me mordí el labio, sin saber cómo decirle que no tenía dinero, pero él lo entendió. Recogió el paraguas, lo abrió y me lo puso en la mano. Luego corrió hacia el comedor. Cuando volvió, traía en brazos 2 platos de comida caliente. Toma, dijo, está lloviendo fuerte, vuelve rápido. Capítulo 21.
La puerta de la sala de descanso se abrió de repente. No tuve tiempo de reaccionar. Justo cuando iba a girar la cabeza, sentí como mi espalda quedaba envuelta en un cálido abrazo. Juana. Luis ya no tenía nada de esa actitud altiva que mostraba frente a los demás. Su voz era suave y baja, y sus brazos me rodeaban con fuerza. Te extraño mucho, de verdad te extraño mucho. No te enfades más. Sí, perdóname. Mi corazón primero dio un salto por el susto, luego dolió un poco, y finalmente traté de calmarlo con todas mis fuerzas. No me moví, solo respiré hondo y, con un tono tranquilo, dije, si sigue así, puedo denunciarlo por acoso sexual. Sus movimientos se detuvieron. Parecía que todo su cuerpo temblaba ligeramente. Juana. Y además, me llamo Juana. Soy la secretaria del vicepresidente Dorian, dije lentamente, mientras tomaba su mano con firmeza para apartarlo. No tiene derecho a interferir en mi vida fuera del trabajo. Luis no quiso soltarme. Guardó silencio, obstinado, resistiéndose a mi fuerza. Por más que lo empujaba, no lograba apartarlo. Al contrario, me abrazaba cada vez más fuerte. Me rendí, cerré los ojos un momento y, sin fuerzas, pronuncié su nombre. Luis, si de verdad te gusto, deberías respetarme. No entrar de repente y, como un delincuente, ignorar completamente mis sentimientos y hacerme esto. Luis soltó de golpe, como un niño que ha hecho algo mal. Comenzó a disculparse una y otra vez. Lo siento, Juana, no me odies, pero yo solo sentía que todo entre nosotros era absurdo. Luis, ¿cuándo decidiste desde el principio jugar conmigo con esa apuesta? ¿Llegaste a imaginar este final? No lo hiciste, porque apenas unos segundos antes de que descubriera la verdad, aún le decías a tus amigos, ¿crees que me gustaría alguien que trabaja en una cafetería? No bromees, solo es fácil de engañar. Capítulo 22. Dorian iba a hacer un viaje de negocios. En teoría, yo debería haber ido también, pero por alguna razón, la notificación nunca llegó a mí. En su lugar, me asignaron acompañar a Luis a una cena de negocios, aunque acompañar no era exactamente la palabra correcta. ¿Todos los empleados de tu empresa son así de guapos? En la mesa, un empresario calvo levantó su copa hacia mí. Luis tiene mucha suerte, ¿no deberías beber una como castigo? Durante todo el tiempo mantuve la mirada baja, fijándome en mi propia copa, sin decir una palabra. No hacía falta pensar para saber quién había organizado esto. Claro, Luis estaba sentado a mi lado. Había bebido un poco. Se quitó la chaqueta del traje y la dejó sobre el respaldo de la silla, adoptando una postura más relajada. Se bebió de un trago el vino de su copa. Adelante. Las copas que ese empresario intentaba hacerme beber, terminaron todas en la de Luis. Cuando finalmente terminó la cena, ya estaba completamente borracho, frotándose la frente, con la mirada perdida. Llamé al conductor para que entrara y lo ayudara a subir al coche. Juana, cuando todos se fueron. Luis, sentado en el sofá de la sala de descanso, de repente me agarró de la muñeca. ¿Puedes encargarte de mí? Marqué el número. Está borracho. Haré que el conductor lo lleve a casa. Sus ojos estaban enrojecidos, y no soltaba mi mano. ¿Puedes llevarme tú? Si no quiere que lo denuncie por acoso laboral. Juana, Luis soltó mi mano. ¿De verdad, ya no me amas? No respondí. Se quedó en silencio. Terminé la llamada con el conductor, y toda la habitación quedó en silencio también. Solo antes de que el conductor llamara a la puerta, le respondí a su pregunta, no como empleada, sino como yo misma. Luis, con toda tu experiencia en relaciones, no deberías hacer esa pregunta. Hay cosas más importantes que si uno ama o no ama. Capítulo 23. Dorian también era uno de los participantes en el juego de apuestas de Luis. Podía notar que Luis estaba distraído. En serio, si de verdad te gusta esa chica que trabaja, solo gasta un poco de dinero. Manténla. Pídele perdón, no hay nada que no se pueda arreglar. Cállate. La mirada de Luis pasó inquieta por mí, pero yo solo era un fondo silencioso. Entraba con el café, salía con un documento, sin dedicarles ni una sola mirada. Podía imaginarlo. Después de sentar cabeza, tras la universidad, Luis, influenciado por sus amigos de mala vida, me convirtió en una apuesta. Apostaron cuánto lo amaba, cuánto estaba dispuesta a dar por él. Quizá incluso investigaron si yo no tenía ninguna experiencia en el amor. Los que están en lo alto siempre disfrutan viendo luchar a los que están abajo. En el amor, es igual. Quien es amado siempre tiene la ventaja. En comparación, quien se atreve a amar y darlo todo, parece un idiota. Capítulo 24. Ellen se emborrachó en un bar y me pidió que fuera a recogerla, pero cuando llegué, estaba sosteniendo una botella frente a un hombre desconocido, gritándole, «Los hombres son todos unos imbéciles sin corazón».
Rápidamente la aparté detrás de mí y me disculpé con el hombre. Lo siento, mi amiga está borracha. De verdad lo siento mucho. No pasa nada. Solo entonces me di cuenta de que ese hombre era muy atractivo, ojos almendrados, con una ligera sonrisa en los labios. Pero, por desgracia, ahora mismo soy alérgica a los hombres guapos. Espera, dijo, deteniéndome. ¿Eres Juana? Capítulo 25. Santino y yo éramos compañeros de universidad. Él era el delegado de clase, y como yo a veces tenía que pedir permiso por mis trabajos a tiempo parcial, nos fuimos conociendo. Era el genio del curso, primero en su especialidad, con un promedio casi perfecto, y tan atractivo que parecía inaccesible. Cada vez que le pedía permiso, era completamente profesional, hasta que un día me preguntó de repente: Juana, ¿el café donde trabajas es el que está cerca de la universidad? Asentí. No dijo nada más, pero desde ese día empecé a verlo en la cafetería. Pensé que fingiría no conocerme, pero no solo entraba y me pedía directamente, sino que también me preguntaba qué bebida me daba comisión. Solo pude sonreír con vergüenza. Aquí no hay comisión por vender café. Entonces sonrió. Entonces un americano helado. Desde entonces, lo veía de vez en cuando. Era muy tranquilo, pedía un café. Se sentaba en una esquina a leer o a escribir su tesis. No parecía en absoluto alguien del mismo mundo que Luis. Capítulo 26. Santino y yo sacamos a Ellen del bar. ¿Está despechada?, preguntó. Negué con algo de incomodidad. No, solo que a veces, cuando se emborracha, se pone a insultar a los hombres. Se rió. Ya veo. Mi padre ya me había dicho que tiene mucha personalidad. Mientras esperábamos un taxi en la calle, Santino sacó de repente su teléfono. Cuando nos graduamos, cambiaste de número sin avisar a nadie. Ahora que nos encontramos por casualidad, déjame tu número. Pensé un momento y asentí. Ellen, agotada de tanto beber, se quedó dormida en cuanto subió al coche. Santino y yo tuvimos que hacer un esfuerzo para llevarla hasta su casa. Te acompaño a casa, me dijo. Ya era casi medianoche, así que tras dudar un poco, acepté. Capítulo 27. Santino era como un viejo amigo reencontrado después de mucho tiempo. Hablamos de la universidad y también de nuestras vidas actuales. Si hubiera sabido que trabajabas en esa cafetería del Lago del Oeste hace un tiempo, habría ido a darte negocio. Mejor no. Si vienes tendría que invitarte yo. Bromeé. Él sonrió. No sería correcto dejar que una chica me invite. Pronto llegamos a la entrada de mi edificio. Estaba a punto de decirle que se detuviera ahí, que yo podía subir sola, cuando un Land Rover al borde de la calle encendió de repente sus luces, iluminándonos de lleno. Santino. Luis bajó del coche de una patada, con una expresión imposible de leer. ¿Qué haces aquí? Capítulo 28. Di 2 pasos hacia atrás por reflejo. Santino avanzó y, sin llamar la atención, se colocó frente a mí. Es muy tarde. Estoy acompañando a una amiga a casa. ¿Amiga? Luis era un poco más alto que Santino. Llevaba una chaqueta de cuero y desprendía una presión evidente. ¿Desde cuándo conoces a una empleada de nuestra empresa? Santino iba a hablar, pero lo interrumpí. Somos compañeros de universidad. Nada más. Pero Luis, usted no tiene derecho a interferir en la vida privada de los empleados, ¿verdad, Juana? Santino arqueó una ceja. Su mirada hacia mí cambió ligeramente. Luis lo miró a él, luego a mí. Déjame hablar contigo a solas un momento. Sí, solo unas palabras. Sabía que estaba bajando la cabeza. Ni siquiera evitaba la presencia de Santino. Al ver que dudaba, Luis añadió: Juana, tú también lo sabes, ¿verdad? Necesitamos hablar. Pero Santino lo interrumpió con voz tranquila. Si hay algo que decir, puede esperar. Primero, ya es muy tarde, y no es seguro que Juana esté fuera sola a estas horas. Segundo, tampoco puedes garantizar que esté segura estando contigo, ¿verdad? Capítulo 29. Cuando llegué a casa, le envié a Santino mi primer mensaje, le di las gracias por ayudarme. Me respondió con un emoji de gatito. Aún preocupada, le pregunté: ¿conoces a Luis? ¿Esto no te causará problemas? Respondió: no te preocupes, no pasará nada. Santino siempre era así, parecía frío, pero en realidad era amable. Tenía su propio criterio al tratar con los demás. Sus palabras dejaban a la gente sin respuesta, pero con una firmeza silenciosa. Al día siguiente, Luis no fue a la empresa. Ellen me llamó para invitarme a ir de compras después del trabajo, así que anoche el que regañé borracha era Santino. Bueno, entonces no pasa nada, dijo riendo. Él sabe cómo me pongo cuando bebo. Una vez mi padre le pidió que viniera a recogerme y lo estuve insultando todo el camino, y no me respondió ni una sola vez. Ja ja ja.
Tu capacidad de ataque sí que es impresionante. Cuando volví al piso de lujo, mi estado de ánimo era completamente distinto. Un buen entorno realmente transforma a las personas. Miré mi reflejo en el espejo y sentí que ya no quedaba rastro de aquella chica que trabajaba en la cafetería hace unos meses. Mientras Ellen miraba ropa, empezó a contarme chismes. Ahora me entero de que hace un tiempo Luis desapareció de repente. No porque estuviera de viaje, sino porque estaba saliendo con una chica. Y bueno, salir está bien. Pero resulta que al principio todo fue por una apuesta con Dorian y esos amigos suyos borrachos. Fingió haber perdido la memoria para engañar a la chica y ver cuánto lo amaba y cuánto dinero gastaría por él. ¿No es eso una falta de moral total? Y luego, cuando la chica se enteró, lo dejó sin dudarlo. Ahora mira, ese imbécil se arrepiente. Está en pánico, distraído todo el tiempo. Ayer por la noche se volvió loco llamando gente para que fueran a buscar algo en Lago del Oeste. Ah, sí, el reloj que tiró para hacerse el interesante. El que le había comprado la chica. La mano con la que sostenía el bolso se tensó de repente. Contuve el temblor en mi voz, reprimiendo el maremoto que solo yo podía sentir por dentro. Aunque ya lo había deducido casi todo, escucharlo de nuevo seguía doliendo igual. Estuvieron buscando toda la noche. No sé si lo encontraron, pero el trabajo de hoy ya se arruinó. Está completamente loco. Espera. Juana, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Negué mientras, apresurada, buscaba pañuelos en mi bolso. Ellen se quedó quieta. De repente lo comprendió. He oído que esa chica, la cafetería donde trabajaba, parece ser la misma que la tuya. Capítulo 30. Cuando Ellen me acompañó a casa, todavía hablaba con cautela. Juana, lo siento, de verdad no imaginé que esa chica fueras tú. Negué con la cabeza. No pasa nada. En realidad ya lo había deducido casi todo. Tranquila, tranquila. Que nos hagan daño los hombres basura es el destino de las mujeres guapas. Ellen tomó mi mano. Luis es un imbécil. Yo pensaba que había cambiado algo, pero ya ves, ni le hagas caso. Y si en la empresa vuelve a molestarte, dímelo. Voy a quejarme con mi tío. No supe si reír o llorar. Gracias. Pero cuando llegué a casa, encontré una caja bonita frente a la puerta. Al abrirla, dentro había un reloj, exactamente igual al que yo le había comprado a Luis. Juana. Luis había estado esperando frente a mi puerta todo ese tiempo. Tenía los ojos enrojecidos, con ojeras marcadas, y parecía agotado. Era como si hubiera vuelto a ser aquel chico del primer día, agachado frente a la cafetería, como un cachorro abandonado. Como entonces, me preguntó, me equivoqué, pero de verdad te amo. ¿Puedes darme otra oportunidad? Juana, ¿puedes llevarme a casa? Pero yo ya no era aquella chica ingenua que trabajaba en la cafetería. Tomé el reloj. Lo puse suavemente en su mano y le dije con calma, déjalo, Luis, lo que se tira, no se recoge. Capítulo 31. Dorian empezó a llamarme, como si tuviera un presentimiento. No quería contestar. Afuera volvió a llover, una lluvia fina y constante. El teléfono se quedó en silencio un rato, hasta que Ellen también me llamó. Dicen que Luis está borracho, y sigue queriendo beber. Dorian no puede detenerlo. Te llamó pero no contestaste, así que me pidió que te llamara yo. Juana, ¿por qué no vienes una vez? Tengo miedo de que le pase algo. Yo voy contigo. Respiré hondo y, al final, cedí. Está bien, mándame el número de la sala. Capítulo 32. Cuando empujé la puerta del reservado, Dorian estaba discutiendo con Luis. Joder, ¿no eras tú el que quiso hacerlo desde el principio? Aceptaste esa apuesta para jugar con ella. Y ahora que te has metido en problemas, ¿me echas la culpa? ¿De qué sirve eso? No lo entiendo. Al principio no te gustaba. Decías que fingir te cansaba, pero luego lo estabas disfrutando. No, ni siquiera querías volver cuando te llamábamos. Y encima lo negabas. Y encima haces tonterías. ¿Para qué tiraste ese reloj? Hasta tuve que ir contigo a buscarlo. Y todavía te quejas de que te arruino las cosas. ¿No fuiste tú quien se fijó en ella desde el principio? ¿Ya terminaron? Encendí la luz con frialdad, interrumpiéndolos. Si no es asunto mío. Me voy porque, por lo que están diciendo, no debería estar escuchando esto. Juana, Luis estaba realmente borracho. Se levantó tambaleándose, casi cayéndose al suelo. Pero Dorian, que acababa de discutir con él y acababa de enterarse de que la chica de la cafetería era yo, no hizo ningún intento de ayudarlo. Solo quedábamos los tres. Dorian se calmó un poco y me hizo un gesto con la mano. Ve a hablar con él. Está así de borracho. ¿Qué puedo decirle? Respondí. Frunció el ceño. Oye, tú sí que tienes carácter. Luis caminó hacia mí tambaleándose, con una expresión completamente lastimera. Se paró frente a mí, tomó mi mano y apoyó su rostro en mi palma. Juana, tócame, mírame. Sí.
De verdad me equivoqué. Recuperé el reloj. Te doy todo mi dinero. Te compraré lo que quieras. Perdóname esta vez. Sí. Lo miré, algo aturdida. Así era Luis cuando estábamos enamorados. Siempre le gustaba mimarse conmigo, decir palabras suaves mientras hacía cosas atrevidas. Pero al principio, ¿no decía que fingir le molestaba? Ahora que se ha acostumbrado a fingir, ¿qué cambia eso? Incluso si ahora realmente me ama, desde el principio me colocó en un lugar donde podía tratarme con ligereza, como un simple juego. Nuestro comienzo estuvo mal, Luis. Preguntar si hay amor o no, es cosa de niños. Y además, cuando te fijaste en mí, ¿por qué preferiste usarme para divertirte en lugar de acercarte a mí de forma normal y empezar una relación de verdad? Capítulo 33. Dorian me pidió que llevara a Luis a casa. Con un tono completamente profesional, respondí, jefe, ahora no es horario laboral, y esto no forma parte de mis responsabilidades. Se frotó las sienes con dolor de cabeza. No aguanto a las mujeres como tú, ¿y si te pago más? Negué con la cabeza. Por favor, te lo suplico, solo irá contigo. Si hoy no vuelve a casa, su padre me va a reclamar. Pide lo que quieras, te lo concedo todo. Entonces pregunté, si lo llevo a casa, ¿cualquier cosa? Sí, está bien, cedí, yo lo llevo. Y usted me da una carta de despido. Capítulo 34. Santino me invitó a salir una vez después. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? No mucho, solo unos meses. ¿Y qué te parece este lugar? Al escucharlo, me detuve un momento y le pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Lo has notado? Santino sonrió. Todavía me falta un asistente en el extranjero. El salario y las condiciones no son peores que aquí, pero habrá muchas más oportunidades. Santino realmente tenía una gran capacidad de observación en ciertos aspectos. Siguiendo a Dorian, me ocupaba más de asuntos personales que de trabajo real, pero tenía un contrato de 5 años, y no podía pagar la penalización por romperlo. Yo pagaré la penalización. Eso, no hace falta, pero tengo una condición. Santino había visto los proyectos en los que trabajé en mi antigua empresa. Confiaba plenamente en mis capacidades. La penalización se descontará de tu salario cuando trabajes conmigo. Cuanto más capaz seas, más ganarás. Todo dependerá de tu habilidad, pero ten confianza. Señorita Juana, puedes dudar de ti misma, pero no dudes de mi criterio. Sin duda, era una oportunidad. También era una forma de despedirme por completo de Luis y del pasado, pero no tenía nada con lo que corresponderle. Santino no tenía prisa. Señorita Juana, como compañero de universidad, no soy un contacto de tu exnovio, soy tu contacto. Sonreí. Entonces, ¿cómo te devuelvo el favor? No hace falta devolverlo, dijo. ¿Le hablas de favores a tu futuro jefe? Capítulo 35. Era la primera vez que iba a la casa de Luis, un complejo residencial de lujo, un apartamento espacioso, con una decoración simple y elegante, pero si no fuera por el ramo de flores casi marchito sobre la mesa, parecería una casa de muestra, sin vida. Cuando lo acosté en la cama, ya estaba completamente inconsciente. Tenía las mejillas rojas, los ojos cerrados, y en cuanto tocó la cama, se quedó dormido. Después de cubrirlo con la manta, me senté junto a la cama. Luis dormía profundamente, pero tenía el ceño fruncido. Lo alicé suavemente con la punta de mis dedos. En realidad, nunca fuimos personas del mismo mundo. Cuando aún estábamos juntos, recuerdo un día en que me dio pereza cocinar y quise arreglármelas con fideos instantáneos. Luis no sabía preparar ese tipo de fideos, y yo me burlé de él diciendo que, con su amnesia, no sabía hacer nada. Él me abrazó, actuando como un niño mimado. Sí, necesito que Juana me enseñe todo. Sin Juana no puedo hacer nada, pero en realidad no era así. Luis era una persona con estándares muy altos en la vida. Nunca comía comida basura. Y en su casa tenían exigencias estrictas incluso para las 3 comidas del día. Cuando lo acompañaba a él y a Dorian, una sola comida podía costar fácilmente miles. Juana, incluso en sueños, llamaba mi nombre, pero yo no tenía intención de responder. Vi en la mesita de noche un peluche de conejo, exactamente igual al que yo había tirado, el que Luis había ganado, y sobre la mesa, también había un par de tazas de pareja, iguales a las que habíamos usado, pero yo ya las había tirado, así que, ya sea recuperarlas, o comprar unas nuevas. Ninguna de ellas era la original. Capítulo 36. Dorian cumplió su palabra y me dejó libre. Al ver que ya tenía todo empacado, se sorprendió. Esto parece que lo tenías planeado desde hace tiempo, cambiando de trabajo. Sonreí con falsedad. Usted mismo dijo que tengo personalidad. Vaya,
No me extraña que tengas a Luis tan obsesionado que ni come ni duerme. No respondí. Sabía que estaba a punto de despedirme de él. Dorian suspiró raramente. Una mujer con demasiada personalidad es difícil de engañar, en tu caso. Es algo bueno. Respondí con tono profesional. Gracias por el cumplido. Se dio la vuelta molesto. No tienes remedio. Entonces sí sonreí, pero cuando ya me iba, volvió a llamarme. Oye, sobre esa apuesta que hicimos con Luis, lo siento. Él se pasó, y yo también. Aprovecharnos de una chica como tú. Guardé silencio un momento. No tiene que pedirme perdón. Solo asegúrese de que no haya otra víctima. Considérelo como hacer algo bueno por usted mismo. Estaba a punto de irme cuando volvió a detenerme. Oye, te pregunto algo. ¿Qué cosa? Dorian bajó la voz, con una sonrisa traviesa. Santino, ¿está enamorado de ti? Lo miré sin expresión. Jefe, las personas que solo piensan en amor no tienen futuro. Después de decir eso, me fui, sin escuchar cómo murmuraba detrás de mí. Entonces, ¿por qué tiene tu foto como fondo de pantalla? Capítulo 37. Santino tenía mucha prisa. Apenas unos días después de que renuncié, ya había reservado mi billete de avión al extranjero. Entonces supe que él casi siempre estaba allá, y que había regresado solo recientemente. Volví para resolver unos asuntos, pero no esperaba encontrarme contigo, dijo Santino mientras conducía para recogerme. ¿A la señorita Juana no le molesta? Imité su tono con cierta ironía. A mi futuro jefe. ¿Quién se atrevería a molestarse? Él resopló. Aprendes rápido. Yo también resoplé. Buen maestro. Tras unos segundos de silencio, ambos nos echamos a reír. El cielo estaba despejado hoy. Un buen día para despedirse. Capítulo 38. Antes de pasar el control de seguridad en el aeropuerto, recibí una llamada. El teléfono sonó unos segundos, pero no contesté. Santino se giró a mirarme. ¿Qué pasa? Negué con la cabeza. Nada, como si tuviera un presentimiento. Levanté la vista, y entre la multitud, identifiqué de inmediato una figura destacada. Era Luis. Estaba allí, a lo lejos, pero su mirada parecía casi tangible. ¿Quieres ir a despedirte? Santino también lo vio. Puedo esperarte. No hace falta. Sonreí y colgué la llamada. ¿Cómo voy a hacer esperar a mi jefe? Luego bajé la cabeza y escribí un mensaje a ese número. Adiós. Guardé el teléfono en mi bolso y me giré hacia Santino con una sonrisa. Vamos, jefe, lo que quedó atrás, debe quedarse atrás. El futuro que me espera no será peor que el de nadie.